¿Qué tal? Buenos días, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy voy a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la fuerza máxima, algo que se aplica mucho en los gimnasios, pero que a veces cuesta un poco de trabajo entender. Pero antes de continuar me gustaría hacer un breve repaso de las leyes de Newton, comenzando por la primera, que establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica una fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Y para explicarlo voy a utilizar una imagen donde se encuentra una caja sobre una mesa, la cual se mantiene en reposo, es decir, no existe movimiento. Y la explicación es que la caja se encuentra en un equilibrio de fuerzas. Es decir, sobre la caja están actuando dos fuerzas. La primera es el peso, a la cual vamos a llamar fuerza 1 o F1 y cuya dirección está marcada por la flecha. Y la segunda fuerza, a la que llamaremos F2, es la llamada normal, la cual es una fuerza que ejercen las superficies para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí y que va a actuar de manera contraria y perpendicular al peso. Por lo tanto, si estas dos fuerzas contrarias tienen la misma magnitud, la caja se va a mantener en reposo. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con la fuerza máxima? Para allá vamos con la explicación. Si en este momento yo les preguntara cuál es la definición de fuerza máxima, seguramente muchas personas me dirían que es la carga máxima que se puede desplazar en una sola repetición. Pero esa definición no es del todo correcta y les voy a explicar por qué. Sobre la imagen que tenemos a continuación de esta persona que se encuentra haciendo una sentadilla, e igual que en el ejemplo anterior, podemos encontrar dos fuerzas que están actuando de manera contraria. Y a continuación vamos a hacer una suposición. Imagínese usted que hemos calculado el 1 Rm para la sentadilla de este individuo y que nos ha arrojado una carga de 180 kilos. Y utilizando el mismo principio del ejemplo de la caja, determinamos que la fuerza a la que llamaremos 1 Rm es de 180 kilos proveniente del peso de la barra. Pero además existe una segunda fuerza que actúa en sentido contrario y que no es más que la fuerza aplicada por el individuo para poder contrarrestar el peso del 1 Rm. Ahora bien, para que el individuo pueda soportar el peso de la barra, tiene que generar una fuerza también de 180 kilos. Por lo tanto, en este esquema, este individuo se encontraría en un equilibrio de fuerzas y, como ya vimos en el ejemplo anterior, se encontraría entonces en reposo, es decir, sin movimiento. Por lo tanto, este individuo, para poder lograr realizar la repetición, tendría que aplicar una fuerza superior a los 180 kilos para así poder lograr vencer la resistencia. Y por lo anterior queda demostrado que la fuerza aplicada por el individuo siempre será mayor a la calculada en el 1 Rm, por lo tanto las definiciones tendrían que ser diferentes. Si nos referimos a la máxima carga que se puede desplazar en una repetición, estaremos haciendo referencia al 1 Rm. Si hablamos de la fuerza máxima, podemos entenderla ya que no existe una definición clara como la fuerza máxima aplicada ante una determinada carga. Y digo esto porque en realidad no existe una fuerza máxima, sino una infinidad de fuerzas máximas que van a depender de factores como la posición de la persona y la velocidad. Y se los explico. Miren, en la siguiente imagen podemos observar a esta persona realizando una sentadilla y podríamos determinar que la fuerza aplicada no será la misma en la figura A que en la figura B, ya sea por los brazos de momento que se están generando, por la ventaja mecánica que esto supone, por el cambio del centro de gravedad, entre otros. Por lo tanto, esta persona tendría que aplicar más o menos fuerza ante la misma carga en determinada posición. Por último, hablaremos de la velocidad y tendremos que retomar nuevamente conceptos de la física clásica. Según la ley de Newton, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si hay un cambio de movimiento es porque hay una fuerza. Dicho matemáticamente, la fuerza va a ser igual a la masa por el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que para mejorar la velocidad tenemos que mejorar la fuerza. Es decir, si logramos mover determinada carga en determinado tiempo, estaremos aplicando mayor cantidad de fuerza. Y bueno, aclaro que todos los puntos mencionados anteriormente son una opinión personal. Están influenciados por los textos de Juan José González Vadillo, pero al final del día cada quien tiene su propia opinión. Hasta aquí este video, espero que tengan buen día y nos vemos pronto. Hasta luego.